quedado ya un poquito más claro los conceptos, llegamos al final a algo que se llama oclusión mutuamente protegida. Y esto es cómo entre los mismos dientes, tanto posteriores y anteriores, como lo dice la palabra, se van a proteger. Los dientes posteriores es el tope, el de mayor fuerza masticatoria, y los dientes anteriores tienen este contacto salival. De esta forma, la carga principal está en la parte posterior. Y los dientes anteriores van a hacer esta protección de los dientes posteriores cuando hagamos movimientos de guía anterior, donde no va a haber ningún tipo de interferencia en posteriores. De esta forma, los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores. Si tenemos esta oclusión correcta o lo más acercada a lo ideal, los dientes, al momento de que hagan este contacto, van a ayudar a la articulación a mantenerse en una correcta posición. Hay un término que vamos a ver el próximo semestre que se llama relación céntrica. Y la relación céntrica tiene que ver la ubicación del cóndilo respecto a la cavidad glenoidea. Esa es una posición que se llama relación céntrica. Y de esta forma, si tenemos una buena mordida, una buena oclusión, un buen equilibrio entre estos dientes posteriores y anteriores, la distribución y la posición que debe tener la articulación también va a ser la correcta. Obviamente, una vez que la articulación también está en la correcta posición, la oclusión está en la correcta posición, va a entrar también a una estabilidad muscular. Pero esto se le va a llamar oclusión mutuamente compartida, que vamos a ver el próximo semestre. Aquí lo que quiero es que entiendan cómo funcionan la protección de los dientes anteriores y los posteriores para tener una buena posición condilar de la articulación temporomandibular. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? No. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, Úrsula. No. Explícame con tus palabras la oclusión mutuamente protegida. No mames, qué bueno que no me preguntó porque no entendí. Lo que yo entendí es que los dientes posteriores protegen a la articulación temporomandibular. Bueno, más bien hacen como, si tiene una buena oclusión, los dientes posteriores y todo hacen que la articulación se quede en una posición adecuada. ¿Sí, no? Ajá. ¿Y qué más de los dientes anteriores? ¿Cuál es la función? No escuché eso, doctora, porque justamente fue cuando me distraje. Ok, a ver, Yunuen. Ay. Una vez vamos matando, sacrificando a los puercos para el fin de semana. ¿En serio? Doctora. Sí. A ver, explícame qué es la oclusión mutuamente protegida. La babita. Es cuando haces un cierre con es el cierre de los dientes en el que los dientes superiores deben rebasar un poco la línea de los dientes anteriores. No, a ver, ¿quién me dice que es la oclusión mutuamente protegida? Desde aquí estoy viendo si me ponen atención o realmente ni me están poniendo atención. A ver. ¿Quién me explica qué es la oclusión mutuamente protegida? Doctora, ¿no es simplemente cuando se hace el cierre y los posteriores, pues como nos explicó, actúan como, a lo mejor como un reforzamiento? O sea, son los que topan primero y los dientes anteriores solamente son una guía para los movimientos de atrás hacia adelante, ¿no, doctora? Que son los excéntricos. De la lateralidad. ¿Cuál es tu nombre? Como no veo la pantalla. ¿Quién eres? Tapia. Ah, muy bien, Tapia. Sí, nada más complementaría esto. Como tú dices, los dientes de atrás van a proteger a los dientes anteriores para que los dientes anteriores no tengan el contacto fuerte, sea un contacto salival. De esa forma los posteriores protegen a los dientes de adelante. Y los dientes de adelante, como dijiste, no nada más es de atrás hacia adelante, también la guía canina. Acuérdense que la guía canina son los movimientos de lateralidad.
De esta forma, los dientes anteriores van a proteger a los posteriores para que no tengan interferencias en los movimientos. ¿Sí? ¿Quedó claro o hay duda? No entendí. Pues como lo dice el nombre, ¿no? Ambos dan como que retribuyen al momento de cerrar para que ninguno de los dos se afecte, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para evitar estas interferencias y este trauma oclusal que puede llegar a tener el paciente. ¿Sí? Bueno, espero que estén poniendo atención, ¿eh? Porque a partir de aquí es cuando empiezan con que si el examen está difícil o no. El área de trabajo es exactamente cuando encontramos un punto de cierre o una situación de máxima intercuspiración. Es la zona en la que va a entrar el contacto, ¿sí? Es la que va a realizar propiamente la oclusión. Dependiendo del tipo de diente, obviamente la anatomía, es la que vamos a encontrar las diferentes áreas de trabajo masticatorio, que es meramente el punto de contacto. La desarmonía oclusal es cuando por situaciones que afectan esta oclusión vamos a verla ya sea por interferencias oclusales o si hubo desgastes, si hubo atrición, se va perdiendo esta altura, que es lo que les digo que se llama dimensión vertical, ¿sí? Esto nos genera una desarmonía oclusal. Esas interferencias son las que van a provocar que empiecen a haber un sinfín de complicaciones, ya sea por malposiciones, por restauraciones previas, por, bueno, el sinfín de situaciones que podemos tener en una desarmonía oclusal. Y de esta forma empieza a haber un desequilibrio a nivel muscular, a nivel articular y obviamente de los dientes. Entonces, de esta desarmonía oclusal se van a manifestar principalmente en las interferencias y si hay una atrición o desgaste en pérdida de dimensión vertical. Como se ve en la imagen, aquí tenemos una altura, ¿sí? Cuando se desgastan los dientes, esta altura también disminuye, ¿sí? Porque estos dientes, en lugar de estar en la estructura que debería de tener, se desgastaron y eso hace que colapse la altura. Entonces, es una manera en la que podemos empezar a tener desarmonías oclusales. Y al final, ¿qué pasó? ¿Puede volver a poner rápido la diapositiva de desarmonía oclusal, por favor? Sí. Y también la de trabajo masticatorio. Por favor, maestro. Gracias. Póngala de nuevo, por favor. Oh, es una baby girl. Amor, ya hablando en serio, sabes que mejor ya te dejo porque estoy diciendo mucha. O sea, yo la neta me estoy cagando de risa, güey, pero tienes que poner atención. No, pues yo estoy poniendo atención. O sea, no entiendo. ¿Listo? por qué pendeja, pero igual estoy poniendo atención. Sí, doctora, gracias. ¿Ese también ya? Little girl. Sí, ya, gracias. Muy bien. Bueno, todas estas situaciones de desarmonía oclusal nos van a llevar a la oclusión traumática propiamente, ¿no? Donde ya no nada más se va a ver afectada el diente como tal, sino que también va a haber una inflamación crónica que va a provocar tanto el deterioro del diente como el deterioro de la encía, del ligamento, hasta del hueso, porque se genera una oclusión, una inflamación crónica, ¿sí? Que eso también le ayuda. No propiamente la pérdida del hueso. Para que también exista pérdida de hueso necesita otros mecanismos irritativos, como puede ser la placa, el sarro, ¿sí? Pero sí le genera un impacto directamente al diente. Entonces todo esto nos va a generar ciertos deterioros y va a presentar estos cambios que no son sanos, que es una situación ya de enfermedad, que nos genera el trauma oclusal. Como vimos en las fotografías intraorales del paciente, como en los cuellos, sobre todo es muy característico. En los cuellos de los dientes empieza a haber estas situaciones de lesión, tanto atrición en caras oclusales como lesiones a nivel de cuello, que son las afracciones. Esto nos está dando a entender que el paciente en oclusión, cuando mastica, genera fuerzas de lateralidades o de dirección, como propiamente se va a ver aquí en la imagen, que genera el impacto como tal. ¿Qué quiere decir? Este trauma oclusal tiene que ver mucho sobre la fuerza que va directamente en la oclusión. Y hay 4 tipos de fuerza o 4 tipos de situaciones que tenemos que ver. La intensidad de esta fuerza,
¿cuánto está durando? O sea, ¿cuánto tiempo lleva el paciente masticando de forma incorrecta? La dirección de la fuerza que está generando el impacto de los dientes y qué tan seguido es este tipo de fuerzas, ¿no? Todo esto nos va a volver la situación crónica que nos va a determinar una oclusión traumática, ¿sí? ¿Dudas? Yo, doctora, una pregunta. Uh-huh. Es más como curiosidad, o sea, ¿una dentición mixta puede ser una oclusión traumática? No. ¿O es totalmente diferente? Sí, es totalmente diferente. Lo que no quiero que se queden con la idea es que porque los dientes estén no en una oclusión, por ejemplo, como tú dices, una oclusión mixta, quiere decir que existe un trauma oclusal. Ahí propiamente es el desarrollo del niño al adulto, a sus dientes temporales a los permanentes. No porque esté una dentición mixta o exista todavía no el equilibrio como tal, ya existe un trauma oclusal. El trauma oclusal tiene que ser dado, como aquí se ve en la imagen, cuando ya tiene cierto tiempo con esa dirección y esa fuerza. La dentición mixta a la permanente tiene su periodo y eso el cuerpo está equilibrado muscularmente para mantener ese cambio de la dentición mixta a la dentición temporal. A la dentición permanente. Y ya una vez en la dentición permanente, si tenemos estos cambios de fuerzas en desequilibrio, es cuando podemos generar el trauma oclusal. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Muy bien. Bueno, y en la oclusión traumática tenemos una situación primaria y una situación secundaria. ¿Sí? Aquí simplemente la oclusión primaria, el periodonto es el factor externo, quiere decir que podemos tener factores acumulativos y no hay tanto como un daño meramente ya clínico. Ahí podemos ver que tal vez la encía se está inflamando, tenemos una situación de gingivitis, tenemos situación en la que el paciente dice que le duele cuando mastica o siente que choca antes. Ahí es unas como alertas que nos está dando que hay un trauma oclusal primario. Y ya cuando existe un trauma oclusal secundario, ya es cuando vemos estos cambios estructurales, tanto en el diente como en la situación periodontal, ¿sí? Y aquí es cuando ya son unas situaciones irreversibles. El trauma oclusal primario todavía lo podemos controlar, no hay cambios estructurales como tal, pero si ya llegamos a un trauma oclusal secundario, ahí definitivamente ya es irreversible. Obviamente se puede arreglar, o sea, se puede hacer con periodontología o incluso nosotros con cambios de restauraciones o cambiando la estructura como tal del diente. Pero ya aquí hay un daño propiamente biológicamente irreversible. ¿Sí? Sí, doctora, la primera foto que nos enseñó y que nos dijo de que veíamos ya es un trauma oclusal secundario, ¿verdad? Así es, porque ya vemos clínicamente el daño. Doctora, Uh-huh. entonces en el trauma oclusal primario simplemente son como lesiones que empiezan a aparecer por lo mismo, pero que sí se pueden tratar. Y ya cuando llega el trauma oclusal secundario es cuando ya afectó en el tipo de oclusión. ¿Sí? Así es. ¿Quién eres? A Leslie Barajas Michel. Muy bien. Sí, así es, Mitch. Lo que pasa es, la situación del trauma inicial lo vas a ver como una inflamación. Y es lo que digo, es como una gingivitis, que obviamente si le ayudas con la limpieza y detectas, por ejemplo, si el paciente tiene la resina alta y el paciente te empieza a decir, es que me duele al masticar, y ves tú clínicamente que el periodonto está inflamado y haces el ajuste oclusal, ya en ese punto todavía es reversible, porque tú puedes exactamente manipular tanto los tejidos periodontales como el diente. Pero ya cuando eso continúa, no se le trata, no se hace ningún tipo de tratamiento, entonces vamos a pasar al trauma oclusal secundario, donde ya las estructuras, ya no es gingivitis, ya hay una pérdida de hueso, ya no nada más es el punto alto, sino que ya hay una situación de atrición o dolor muscular,
donde ya incluso el diente tiene desgaste y ya esa es una situación en la que no es reversible. Ahí reversible de que el mismo cuerpo se pueda regenerar. Ahí sí lo puedes corregir con tratamiento odontológico, pero ya no es reversible biológicamente, ¿sí? No es como que el hueso va a volver a crecer o el diente va a volver a crecer, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Esto es lo que se le llama el eje longitudinal del diente, que también vieron en la tarea. Fíjense la línea punteada, esa es una línea imaginaria. Esa es la línea imaginaria que va respecto a la dirección que tiene el diente. ¿Qué quiere decir? Es una línea que va al centro del diente, desde su cara oclusal hasta el ápice de su raíz. Esta es una línea que es el eje longitudinal. Longitudinal, el largo del diente. Este eje tiene diferentes inclinaciones dependiendo el diente en la boca. No es la misma inclinación un incisivo central a un premolar o incluso el molar, que tiende a ser un poquito todavía más recto. Cada eje longitudinal tiene sus inclinaciones dependiendo del diente. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los dientes tienen su función. Los posteriores cargan la masticación, son los que tienen las cúspides funcionales, y los dientes anteriores son los que trabajan principalmente como guías, ¿sí? Entonces, el eje longitudinal va a ser muy importante cuando nosotros hagamos las prótesis. Si nosotros tenemos una inclinación del eje, vamos a imaginar que este sentido mesial distal, ¿sí? Si el diente, el eje, está demasiado inclinado y queremos colocar una corona, le vamos a generar una sobrecarga mecánica a esa corona. Por eso es que siempre hay que tratar de hacer coronas lo más, respetando lo mejor posible el eje longitudinal del diente. Porque si no, esa corona que hagamos y el eje longitudinal está demasiado inclinado, le vamos a generar una sobrecarga tanto al diente como a la corona, e incluso se puede fracturar y degollar el diente. Por eso es muy importante ubicar, cuando nosotros vayamos a hacer la planeación, cómo están nuestros ejes longitudinales, los ejes longitudinales, ¿sí? ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Entonces, para tener un buen equilibrio oclusal, la prótesis y la mordida siempre tiene que ir respecto al eje longitudinal del diente. Doctora, Ajá. ¿y cómo puedes como revisar el eje longitudinal del diente? Eso te va a ayudar mucho, tanto las radiografías como tus modelos, porque ahí tú estás viendo clínicamente cómo se ve, porque no porque ustedes vean como lo viene en la terminología, la corona clínica, la corona clínica quiere decir que la raíz está bien. Por eso necesitamos mucho a veces las radiografías, para saber si la posición y la inclinación que tenemos es la correcta. Eso es lo que te va a ayudar mucho, sobre todo la serie periapical, para ver qué tan inclinados están los dientes respecto al hueso. Ah, ok, doctora, gracias. Bueno, entrando un poquito a lo que ya es prótesis fija, este es un ejemplo de un puente. El puente está formado, es una restauración de 3 unidades en adelante. Yo después vamos a ver cuáles son las indicaciones, hasta cuántos dientes podemos incluir en un puente, pero este es un concepto básico de un puente, donde vamos a tener el retenedor, que son los que van a cementarse sobre los pilares del diente. Tenemos un póntico, que es el que va a sustituir el diente faltante, y el que une a los retenedores con el póntico se le llama conector. Este conector es muy importante, el grosor que se le dé a este conector, porque este nos va a dar la certeza si este puente se va a fracturar o no. Dependiendo del material, también vamos a ver más adelante, tenemos que ver si este conector tiene que tener cierto grosor y altura para que el puente no se vaya a fracturar. Entonces, en un puente de 3 unidades tenemos los retenedores, que son los que van a ir aquí, si se fijan, tener el espacio, porque aquí va el diente. Sobre los pilares, nuestro póntico, que es el diente ausente, y nuestros conectores.
¿sí? Es un ejemplo de una prótesis fija en modo puente. Las expectativas que tenemos que tener a la hora de hacer prótesis fija es siempre conservar más la estructura dental. Cuando estemos en el curso vamos a ver cuándo realmente es necesario hacer coronas y cuándo ahorita ya, por los nuevos materiales, la nueva tecnología adhesiva, nos va a evitar tener que seguir destruyendo tanto diente. Ahorita ya es casi pecado que quieran hacer una corona. Vamos a ver cuáles son las indicaciones precisas para hacer coronas completas y cuándo podemos hacer situaciones meramente adhesivas, como tabletops, endocrowns, overlays, toda esa situación de una prótesis mínimamente invasiva versus la corona completa. Entonces, aquí la idea que ustedes quiero que se queden es que tienen que proteger la mayor cantidad de diente que puedan. Si el diente lo pueden evitar hacer una corona, siempre va a ser primordial, ¿sí? Obviamente esta situación se comparte con que tengamos que regresar a una buena función. No por querer hacer una prótesis mínimamente invasiva, vamos a complicar la situación funcional. Aquí tenemos siempre desde el inicio hacer una buena planeación y determinar el tipo de restauración y material que vamos a utilizar, sobre todo para regresar a la oclusión que estuvimos viendo y que existan estas guías de movimiento sin interferencias. Dentro de estas expectativas, sobre todo en el área estética, si nosotros hacemos dientes que estorben o complicamos la dimensión vertical, el paciente no va a poder hablar a gusto, se va a escuchar que sisea mucho, que hace mucha pronunciación de la S, que se ven los dientes mucho más grandes o no coinciden con su cara. Tenemos que tener mucho siempre en cuenta sobre todo esto que le vamos a decir al paciente, ¿no? Cuáles son también sus expectativas. Y a la hora de cementar la corona, es muy importante que ya una vez que nosotros coloquemos la corona, casi no la tengamos que tocar. Por eso siempre tenemos diferentes pruebas a la hora de estar haciendo con el laboratorio. Si la prueba de metales, si la prueba de cerámica, la prueba de bizcocho, todas estas pruebas nos permiten ir desgastando y ajustando la oclusión para que cuando cementemos la corona definitiva no sigamos desgastando esa oclusión. La idea es que cuando ya cementemos en boca ya no se le toque nada a ese diente, ¿sí? Y de esta manera nos va a permitir que el diente permanezca muchísimo más tiempo en boca, ¿sí? ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces, esa es una situación de coronas completas, ¿sí? Bueno, de preparaciones para coronas completas. La idea, no me voy a meter ahorita mucho porque es lo que vamos a ver en temas más adelante. Si se fijan, es la armonía que hay visualmente de la forma del diente, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a ver preparación biomecánica, quiero que les quede muy en claro que cuando ustedes pongan un espejo oclusal, o sea, de forma oclusal, o el espejo intraoral de forma oclusal, se tiene que ver 360 su línea de terminación. Si ustedes tienen partes donde la línea de terminación se ve más delgada o más gruesa o ya desgastaron más o no le dan una forma redondeada, le están generando una carga mecánica a esa preparación. Por eso tienen que ser márgenes muy nítidos y el grosor suficiente dependiendo el tipo de material que ustedes van a escoger. Pero lo que sí quiero que se queden con la imagen es una línea que se ve pareja, 360, y bordes redondeados. Nada de bordes filosos o angulados porque eso le genera estrés al final de la restauración. Todo eso lo vamos a estar viendo en las clases que siguen. Los objetivos principales de una prótesis fija, aparte de hacer un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, son estos tres grupos: objetivos biológicos, mecánicos y estéticos. Estos objetivos son fundamentales para el éxito de la prótesis. Dentro de los objetivos biológicos, si se fijan en la imagen, tenemos que ver la salud de los pilares. Si es un diente que ya quitamos un puente viejo, el paciente llegó y ya le habían hecho o coronas anteriores, tenemos que quitar esas coronas y ver cómo está la salud de esos pilares.
si se va a necesitar hacer retratamientos de endodoncia, si se tienen que hacer alargamientos coronarios, si se tienen que ver cómo están incluso los dientes de al lado, que si ya se vieron afectados o no, si la salud gingival está correcta o no. Todo eso antes de tomar cualquier impresión. Esto es importantísimo. Si ustedes no cuidan la encía, no cuidan y respetan el grosor biológico, que eso lo van a ver en perio. No sé si ya empezaron a tocar el tema. ¿Ya vieron un grosor biológico? Todavía no, doctora. Bueno. No, todavía no. Este concepto es el tejido periodontal alrededor del diente que vamos a tallar. O no nada más tallar, en sí el grosor biológico existe en cada diente. Y este tejido, si nosotros de alguna manera lo cambiamos estructuralmente, si tallamos de más o tallamos, quiero que vean en la imagen, si esta línea de preparación, la línea de terminación, si ven el cursor, la hacemos demasiado profunda y nos acercamos a la cresta alveolar, acuérdense que la encía siempre va a seguir el hueso. Si el hueso se pierde, la encía se pierde. Si yo bajo esta línea de terminación casi a la cresta alveolar, voy a provocar que la cresta alveolar baje y por ende la encía también va a bajar. Entonces ahí ya nos va a alterar toda la estructura de nuestra línea de terminación. Por eso es muy importante que antes de tomar la impresión, cuando estén haciendo los provisionales, la salud de la encía esté al 100, porque si no, ni van a poder tomar impresiones, les va a estar sangrando, van a estarse peleando con las restauraciones definitivas. Por eso es muy importante respetar estos objetivos biológicos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Dentro de estos tejidos y la situación biológica como tal del pilar, del diente que vamos a trabajar, existe la proporción corona-raíz, que es otro de la tarea que les dejé. La proporción corona-raíz es la medida que se va a dar de la longitud del diente, desde su cara oclusal, ahorita se los voy a enseñar en una imagen, hasta la cresta alveolar y lo sumamos de la cresta alveolar donde está la raíz hasta el ápice. Toda esta medida es la proporción corona-raíz. De esta forma nosotros tenemos que respetar el hueso que rodea la raíz. Si la raíz no la está protegiendo la cantidad suficiente de hueso, por el efecto palanca que va a tener, las cargas oclusales y laterales, va a fracasar ese diente. ¿Qué quiere decir? Una proporción corona-raíz, la óptima, tiene que ser de 3 partes de raíz por 2 de corona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nuestra corona anatómica, ¿sí? Aquí está la cresta y aquí está nuestra corona anatómica, ¿sí? Aquí está nuestra cresta y está nuestra raíz. Este es el hueso. Para que exista una proporción óptima, tiene que ser 2 veces el tamaño de la corona anatómica a 3 de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que la raíz tiene que ser más larga que la corona anatómica, para que realmente podamos decir que tenemos una proporción corona-raíz óptima. Y la mínima que debe de tener es 1 a 1. Si la corona anatómica o la cresta alveolar se perdió y tenemos más cantidad de corona anatómica que de raíz, este tratamiento es casi seguro que va a llegar a fracasar, porque la raíz no está siendo protegida al 100 por el hueso. Y cuando el paciente mastique con estas fuerzas de lateralidad, le va a generar una sobrecarga a la corona. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto de proporción corona-raíz? ¿Lo puede volver a explicar, doctora, por favor? Sí. Proporción corona-raíz. Lo importante en la proporción corona-raíz es saber en dónde está el hueso respecto a la raíz. ¿Sí? Vamos a dividirlo en 2. Donde está la cresta alveolar, que es este triangulito, es la corona anatómica, ¿sí? De donde está nuestra unión cemento-esmalte, ahí está nuestra corona anatómica, es lo que nosotros vamos a ver. Y la cresta alveolar al ápice, ¿sí? Esta es nuestra parte o nuestra proporción raíz. Para que sea un buen tratamiento y sea un buen pronóstico,
la proporción que debe de tener el respecto al hueso y la raíz es 3 veces el tamaño de raíz por 2 de la corona, ¿sí? 2, ¿qué quiere decir? Que la raíz tiene que ser más alta o tiene que tener mayor altura que la altura de la corona anatómica. Esto quiere decir que el hueso está protegiendo en su totalidad la raíz. Por tiempos, porque obviamente el paciente envejece, situaciones biológicas y degenerativas, muchas veces ya esta cresta no está a esta altura. La cresta baja, ya sea por situaciones también periodontales, lo que quieras. Desde la cresta ósea, para que podamos nosotros tomar la decisión de hacer una corona, nuestra raíz tiene que estar a proporción de tamaño, de la altura de tamaño de la corona anatómica, tiene que estar igual que la raíz. Si la corona anatómica cambia esta proporción y la corona anatómica es mucho más alta a la altura que la altura que estamos viendo de la raíz, este tratamiento va a fracasar, porque lo que hay de raíz dentro del hueso es muy poco para la carga completa que va a tener la corona, ¿sí? Cuando ustedes estén masticando, el movimiento de palanca que va a generar a esta raíz que ya es muy corta, si este ya cambiara, y si por ejemplo aquí fuera una proporción de 2 a 1 o de 3 a 1, la raíz es muy corta y esto va a provocar que el diente empiece a tener problemas. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, esos eran los objetivos biológicos. Los objetivos mecánicos tienen que ver el tipo de grosor del material que nosotros vamos a escoger, que sea un buen grosor para que no se vaya a fracturar nuestra prótesis, que hagamos un buen diseño de la preparación, que no tenga ningún tipo de... que tengan las medidas correctas en cuanto a la preparación para que le creamos una buena retención a la prótesis. Y la línea de terminación, dependiendo del tipo de material que vamos a escoger, si esta línea de terminación va a estar por debajo de la encía, por encima de la encía, a nivel de la encía, todos estos son factores mecánicos que nos van a permitir una buena prótesis. Por ejemplo, estos son ejemplos y ya casi no se utiliza este tipo de preparaciones. Pero a lo que voy es que necesitamos tener el concepto de que dependiendo del material, sea circonia, sea disilicato, IMAX, sea metal porcelana o resina, tenemos que saber cuánto estamos desgastando del diente para darle el espacio suficiente a la restauración que vamos a utilizar, ¿sí? No es lo mismo el desgaste en los dientes anteriores a probablemente el desgaste en los dientes posteriores. Tenemos que equilibrar muy bien, saber cuánto de diente necesitamos desgastar para que pueda tener un buen grosor nuestra restauración. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos un desgaste, esto es también muy importante. Fíjense este diente. Este diente es un diente que no está preparado. Cuando nosotros hagamos la preparación del diente o la reducción, tenemos que seguir casi la misma forma. No se vale hacer un diente cuadrado, un diente completamente redondo. La idea es que el desgaste siempre tiene que seguir una forma anatómica del diente. Es una reducción anatómica, así se le llama, reducción anatómica. Esto es también para respetar la estructura dentaria, ¿sí? Y esto es a lo que voy con dientes retentivos. Muchas veces desgastamos de más. Si desgastamos, por ejemplo, aquí en la imagen, la pared, la corona, en lugar de mantenerse bien en su posición, va a tener un factor de estrés y esta corona al final se va a descementar, se va a despegar o se va a fracturar. Por eso es muy importante que cuando hagamos las preparaciones, sean preparaciones, sobre todo en coronas, retentivas, que le permitan a la corona completa quedarse en su lugar. Si se fijan en la imagen, aquí la parte blanca se le hizo un desgaste de más. Cuando llegue la fuerza lateral, esta corona se va a terminar despegando, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Quería poner la diapositiva de...? ¿Cuál? ¿Esta? Ah, esa.
Doctora, yo tengo una ¿Mande? duda. Sí, De todas formas, aunque se rebaje con la anatomía del diente, eso se le llama muñón, ¿cierto? sí, ese es el muñón. Ah, ok. Y aunque siga con la anatomía del diente. Ajá, Ah, ok. Gracias, doctora. de nada. ¿Ya puedo cambiar? Sí, gracias. Muy bien. Y sí. Ok. Y por último son los objetivos estéticos. El paciente obviamente va a llegar siempre con expectativas, sobre todo ahorita con el boom de influencers y que quieren sus carillas y su diseño digital de sonrisa. Eso lo vamos a hablar más adelante. Todo el impacto que ha generado el mentado diseño de sonrisa. Pero pues obviamente el paciente con el bombardeo que se da ahorita por medios, pues va a traer ciertas expectativas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que, aparte de tratar de tener una comunicación directa con el paciente, porque va a haber pacientes que tal vez quieren las carillas súper blancas y se trata de explicarles que muchas veces eso no es lo que se va a ver natural, se va a ver muy artificial. Entonces siempre tenemos que encontrar el punto en el que se cree el efecto biomimético, ese es otro término que vamos a ver más adelante, que quiere decir que la restauración se vea lo más natural posible, que cree los efectos de translucidez, de transparencia, de cristalino para la restauración y se vea un diente natural, no se vea un diente opaco. Eso le va a generar muchísima más estética al diente y va a ser muchísimo más natural. Y no nada más en la situación estética, en todos los dientes, el perfil de emergencia significa la encía. El perfil de emergencia significa la encía que rodea la restauración. Si tenemos una encía y un perfil de emergencia correctos y sanos, se va a ver natural. Ese es el problema ahorita del diseño digital de sonrisa que están haciendo con carillas inyectadas. No sé si les ha tocado ahorita ver las carillas inyectadas. ¿Ya vieron más o menos en sus redes sociales las carillas inyectadas? Sí. Es cuando se hace la llave, ¿no? Ajá, una guía de silicón transparente e inyectan la resina. Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa con el diseño digital el diseño de sonrisa con resina inyectada? No quiero entrar mucho al tema porque va a estar bueno cuando veamos ese tema. La situación es que lo venden como carillas que no se le tiene que hacer nada al diente, no se tiene que tocar nada al diente. El problema es que si no se hacen de forma correcta y no se le da un sellado o algún tipo de bisel, esa resina casi siempre quedan sobrecontorneadas. Y como esas resinas literal no se pueden como quitar y poner y volver a rebasar, el problema es que esa resina, si no se limpia bien el margen, va a generar un factor de irritación a la encía, que quiere decir al perfil de emergencia que estamos viendo aquí. Esta encía, suponiendo que fueran unas resinas inyectadas, esta resina inyectada va a pasar el límite del diente y va a empezar a generar problemas de inflamación, gingivitis. Hubo un caso muy sonado hace como un año y medio, de una influencer que literal estaba en drama y llorando en sus videos porque se había hecho un diseño de sonrisa con resinas inyectadas y después de un año, pues ya sea por culpa de ella que no fue a sus revisiones o de un mal manejo de las resinas, uno de sus centrales de la inflamación se creó gingivitis, se creó caries, hubo reblandecimiento del diente y ese diente le dijeron que se va, que se tiene que perder. Entonces, algo por hacerlo estético como una resina inyectada y no medir las complicaciones, ese diente se va a perder. Entonces ya le estaban diciendo que iba a necesitar implante y bueno, más drama. Por eso es muy importante y no al ratito
es muy fácil que se empiece a inflamar y podamos nosotros provocar iatrogenias y que tanto la restauración como el diente se vean afectados, ¿sí? Por eso es muy importante respetar la encía siempre, no nada más en el sector estético, en todos los dientes. Dentro de los factores estéticos, como les digo, es la ilusión óptica. ¿Qué quiere decir? Nuestra restauración tiene que ser con el material lo más traslúcido que se pueda, porque los dientes anteriores tienen la facilidad, por la forma en el esmalte que está hecho, de pasar la luz. Si nosotros hacemos un material opaco, se va a ver muy artificial y no se va a ver bien estéticamente. Por eso cuando ustedes hagan un tratamiento estético, tienen que optimizar a que sea la restauración más estética, ya sea cerámica completa o disilicato. Muchas veces son los materiales gold standard para poder hacer este tipo de restauraciones. Actualmente está sacando la zirconia un material con tendencia translúcida para también competir con los materiales estéticos. Pero la idea siempre de la restauración estética es que permita el paso de la luz y que se vea bien, ¿sí? Todos estos son objetivos que debemos de hacer. ¿Cómo vamos a saber qué material vamos a necesitar? Dependiendo cuánto se destruyó ese diente, si es un diente para zona estética, si el paciente tiene un buen control de placa dentobacteriana. Si el paciente no tiene buena higiene, de verdad ni se metan. Si un diente propio se echa a perder, un diente que vayan a colocar como corona o como restauración, muchísimo más fácil se va a echar a perder. Por eso es muy importante desde el inicio con su fase de saneamiento, de limpieza, enseñar al paciente cómo debe de cuidarse. Obviamente, si el paciente siempre va a ser más estético una disilicato o una zirconia que una metal porcelana, pero aquí tenemos que ver el concepto si el paciente lo puede pagar o no lo puede pagar. Ese también es un factor importante para saber el tipo de restauración que le vamos a hacer. Y obviamente si es una retención, ¿qué quiere decir? Si es un diente para corona o un diente para algún tipo de inlay, onlay, overlays, ¿sí? Restauraciones parciales. ¿Dudas? No, doctora. No, doctora. Siento que ya los perdí. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué pasó? ¿En qué casos sí aplica usar carillas? ¿En qué tipo de pacientes sí podemos decirle, ok, usted sí es apto para unas carillas? Okay. Eso me lo va a decir el equipo de carillas, pero realmente lo importante que quiero que me desarrolle el equipo de carillas es importante y casi estricto que la oclusión, sobre todo la oclusión posterior, tiene que estar estable. Es lo que hablábamos de la oclusión protegida. Si nosotros no tenemos una buena oclusión en la parte posterior, la carga mecánica que van a recibir esos dientes anteriores va a ser demasiada y va a terminar fracasando y fracturando las carillas. Por eso para mí siempre que llegan pacientitos a decirme que quieren carillas, para mí lo primero es revisar su mordida, su oclusión. Si no está bien la oclusión posterior, ni se metan, porque ya sea resinas inyectadas o carillas, las va a estar fracturando y al rato va a ser un dolor de cabeza para ustedes y para su dinero, porque obviamente eso lo van a tener que estar, la garantía la van a tener que estar dando ustedes. Entonces, cada vez que el paciente fracture una carilla, es también dinero perdido para ustedes. Y el hecho de que un paciente va a regresar con ustedes si se hace un buen trabajo y está a gusto. Si empiezan a tener problemas donde las carillas se fracturan y fracturan y fracturan, también como su reputación como dentistas también se va a ver afectada. Por eso siempre hay que controlar. Si ustedes están viendo que el paciente tiene una buena oclusión posterior, adelante, pueden hacer unas carillas. Se tiene que analizar bien desde la planeación si es candidato o no. Si tiene problemas de oclusión posterior, yo siempre los remito primero a ortodoncia. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente va a decir, no, pues es que no me gustan mis dientes de enfrente y es lo único que me quiero arreglar. Y atrás es un relajo. Entonces, así no va. Por eso siempre es como que la filosofía de hacer un tratamiento integral. Primero estabilizar bien su mordida para que esas coronas le duren años y hacer consciente al paciente.
que si ustedes no arreglan la parte posterior, esas carillas se van a estar fracturando. Y desde ahí el paciente lo va a entender, porque obviamente el paciente no va a querer invertir su dinero en algo que probablemente se vaya a fracturar, ¿sí? Entonces, como principal punto, la oclusión tiene que estar bien en la parte posterior, para que pueda proteger esos dientes anteriores, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Más adelante vamos a ver más indicaciones para carillas. Bueno, ya para terminar un poco, dentro de las clasificaciones de la prótesis fija, tenemos grupos principales. Desde las restauraciones extracoronales, que son las carillas, como propiamente lo decimos, como carillas o como coronas completas. Las restauraciones intracoronales, que son las inlays, onlays, y las restauraciones postendodónticas. Aquí ya son obviamente restauraciones donde utilizamos postes prefabricados. El poste colado de verdad ya es casi obsoleto. ¿Por qué? Porque está comprobado en artículos que el poste colado, que es un poste metálico, le genera mucho estrés a la raíz. Entonces, bueno, vamos a estar viendo en el curso los diferentes tipos de restauraciones que vamos a hacer, desde las extracoronales, intracoronales y las postendodónticas. Aquí vamos a ver un poco de ejemplos. Una extracoronal, como vemos la primera imagen, una corona completa. Una intracoronal, que es como la inlay que vemos en la imagen del medio. La combinación de la extracoronal con la intra, que muchas veces son las onlays, que involucran el istmo como tal, como si hicieran una clase 1, y le agregáramos una cúspide, ¿sí? Es una protección de cúspide. Ahorita, si se fijan esta imagen también, es lo que antes se hacía. Ahorita vamos a ver también con los artículos y a la hora que veamos ese tema, que ya hay diferentes tipos de diseño de preparación para no tener que desgastar tanto diente. Pero sí quiero que se queden con el concepto de que hay diferentes tipos de restauraciones y todo depende del desgaste que vamos a hacer en esa restauración, en esos dientes. Bueno, para cuando nosotros coloquemos una corona, es lo que les decía, tenemos que ver cómo va la dirección del eje del diente y la guía de inserción. La guía de inserción, cuando estamos preparando el diente, también es una línea imaginaria cuando nosotros bajemos la corona. Si nosotros tenemos un diente demasiado inclinado y queremos colocar la corona va a chocar porque esa guía de inserción no es correcta y tiene que ver con el grado de inclinación del eje. Aquí se los voy a mostrar. El eje de inserción siempre tiene que ser lo más paralelo a los dientes adyacentes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tallamos el diente siguiendo a fuercita el eje longitudinal, aquí es cuando ustedes tienen que hacer la planeación. No porque ustedes hagan una preparación. A ver si... Quiero que me pongan aquí atención, ¿sí? El eje de inserción tiene que ver cómo va a bajar la corona definitiva. ¿Sí ven en la imagen? Entonces, si les estoy dando los parámetros para hacer el desgaste y respetamos cómo viene el eje longitudinal, la inclinación no va a ser la correcta. Por eso es que dentro de la planeación ustedes tienen que ver si pueden desgastar un poco más y no respetar tanto el eje del diente, sino el eje de inserción. De esta forma, corregimos la posición y la inclinación para que la corona baje de forma correcta. El problema es que si el diente está demasiado inclinado, esta no es opción. Aquí se tiene que meter ortodoncia para corregir bien la posición y entonces sí. Pero si en cierto grado nos permite corregir esta posición sin crear ningún tipo de estrés, podemos corregir esta inclinación con el desgaste, que quiere decir que aquí yo voy a desgastar un poco más y probablemente con resina voy a reconstruir un poco en esta parte, para que entonces mi muñón quede lo más paralelo a nuestros dientes adyacentes y la corona pueda bajar mejor. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno,
Dentro de las líneas de terminación, como les expliqué, hay diferentes líneas de terminación, dependiendo del material que vayamos a utilizar, ya sea para metal porcelana, ya sea para circonia, disilicato o carillas. Se llaman filo de cuchillo, chaflán, hombro recto, hombro biselado, y todas estas indicaciones las vamos a ver. ¿Por qué? Porque al final, les digo, es importante estas líneas de terminación que van a permitir que exista una buena higiene y una buena salud gingival. Ya para terminar, esos son los objetivos que vamos a ver en la materia. Vamos a hacer principalmente la planeación protésica, que es la que nos va a dar pauta para todo el tratamiento. Saber hacer una buena preparación biomecánica, un buen tallado. Saber cuándo ustedes pueden escoger el diferente tipo de material de restauración. El tipo de desgaste que van a hacer en el diente para este material de restauración. El tipo de provisionalización. Aquí sí les voy a exigir mucho porque hemos tenido un montón de iatrogenias en la clínica. Hacen provisionales para coronas completas y no hay problema. Pero cuando quieren hacer restauraciones tipo overlays, tipo onlays, y no le generan una buena retención a esos provisionales, los provisionales se caen. Y el problema de que esos provisionales se caen es que el diente en un periodo de una semana se extruye. Si ustedes tallan y no colocan un buen provisional y el paciente se les va una semana y resulta que el paciente dice, ay, pues es que al día siguiente se me cayó el provisional y ya ustedes habían tomado la impresión definitiva, cuando les llegue la corona definitiva ya no van a tener el espacio porque esos dientes se extruyeron porque no tuvieron un buen provisional. Por eso es muy importante saber el tipo de provisional y cómo lo deben de colocar para que no vayan a provocar ustedes iatrogenias. Porque ¿qué quiere decir? Si esa restauración ya no cabe, tienen que desgastar más diente. Y cada vez que ustedes desgastan más diente, es un daño de alguna manera al paciente. Entonces es muy importante el tipo de provisional y cómo lo vamos a hacer. El manejo de tejidos blandos es a lo que voy. Cuando ustedes estén preparando, tallando, haciendo provisionales, la encía siempre tiene que estar lo más sana posible, porque si no, no van a poder tomar impresión, van a estar batallando y desde aquí empiezan un montón de complicaciones. Por eso es muy importante que su encía esté sana. Vamos a hacer los postes, saber qué postes tenemos que hacer, en qué raíz tiene que ir el poste, la altura que debe de tener el poste, cómo se deben de cementar los postes y al final la entrega de protocolos que les pedí. Estos protocolos les van a servir a ustedes para que sean sus pautas y pasos cuando lleguen a clínica y tengan que cementar su corona. La planeación protésica. Desde cómo me deben de tener la plantilla de fotografías, el tipo de fotografías, el montado, su encerado diagnóstico, y este es el que nos va a permitir hacer guías tanto de desgaste como de provisionales. Los tipos de preparaciones. Ya no es como antes radical que teníamos que quitar un montón de estructura dentaria. Ahorita ya se está considerando muchísimo menos la pérdida de diente. Vamos a ver tipos de preparaciones de los dientes, qué materiales vamos a utilizar, cuándo es importante utilizar circonia, si se puede utilizar disilicato en la parte posterior, cuándo sí, cuándo no. Toda esta situación lo van a ustedes poder aprender y tomar la decisión. El manejo de tejidos blandos. Esta es obviamente una situación de implantes, pero lo que quiero es que chequen cómo se ve el tejido. Cuando ustedes hagan puentes, se tiene que ver un póntico ovoideo. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Una forma redondeada que le permite incluso imitar situaciones de papila a los dientes. Esta situación de tejido, de manejo de tejido, les va a dar muchísima salud cuando ya tenga el paciente sus coronas definitivas. También vamos a ver en qué momento se deben de manipular los tejidos, en qué momento se hace el agregado para que se haga un póntico ovoideo. Esto le va a permitir muchísima más salud al diente e incluso estéticamente le dé la apariencia de papilas, porque así como les dije, si se pierde el hueso, se pierde el diente, se pierde hueso, y si se pierde hueso, se modifica la encía. Entonces, en la manera en la que ustedes sepan y dominen el manejo de tejidos blandos, hasta ustedes van a poder crear pseudopapilas que les dé una apariencia muchísimo más estética y natural.
A eso es a lo que voy con los postes. Antes se utilizaban los postes colados, que es como la imagen que ven del lado derecho. Eran postes que se mandaban a hacer al laboratorio y eran postes metálicos. Ese rojo después se hacía metal. Y luego estaban los postes prefabricados. Ahorita en la actualidad, incluso ya se está tratando de evitar que si el diente está sano, si el diente tiene buen grosor en sus paredes, incluso evitar colocar los postes, ¿sí? Y bueno, este es otro de los ejemplos que quiero que veamos cuando tengamos los protocolos. Si se fijan, la idea es que sea lo más visual, que sea prácticamente algo que les sirva a ustedes como de guía y no que estén leyendo el 1001 párrafos. Algo que nada más les sirva a ustedes como de acordeón en los protocolos, para que puedan generarlos y sea fácil de revisarlos y luego poder cementar su corona. ¿Dudas? Que siento que ya hablé de más. No. Bueno. Pues sí nos tomó bastante tiempo. Ahorita ya entonces me voy a dedicar a subir ¿cómo se llama? Perdón, Úrsula, ¿tenías alguna pregunta? ¿Tenías tu mano levantada? Sí, doctora, es un poquito, o sea, bueno, sí es del tema, pero es como una duda aparte. Las carillas tienen que ser a fuerzas, por ejemplo, de premolar a premolar, o si pueden ser nada más, por ejemplo, en 2 dientes o en uno. Esa es mi duda. Ajá. Lo ideal siempre es manejar el sector estético. El sector estético, vamos a ver un término que se llama corredor bucal. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes se pongan enfrente en un espejo, sonrían. Y a partir de su comisura de sus labios en la sonrisa, dependiendo el último diente que se vea. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que sonríen y por su genética, su anatomía, nada más enseñan probablemente de canino a canino. O hay gente que sonríe y tiene una sonrisa amplia y se ve de premolar a premolar o segundo premolar a segundo premolar. A partir de ahí, ese es su sector estético. Obviamente, ahí depende el paciente cuánto va a querer invertir. Si el paciente va a querer invertir de premolar a premolar, o si te va a decir, no, sabes que no tengo ahorita para invertir tanto, lo ideal es que sea de canino a canino. No es una regla, porque muchas veces puede ser que los dientes, el canino y el lateral estén bien y nada más tenga el paciente un diastema entre centrales. Entonces ahí se puede hacer las carillas nada más de los centrales. Obviamente aquí es un poquito más el reto con el laboratorio porque se tiene que igualar casi a la perfección con los laterales y los caninos para que no se vea muy obvio que ahí tenemos unas carillas nada más en centrales. Entonces, mientras menos dientes pongamos una carilla, tiene que ser más el reto de que se vea natural y que no se vea que ahí tiene el paciente algo, pues en este caso falso, ¿no? Ah, ok. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, prácticamente ya terminamos. Ahorita les voy a subir un trabajo. Es un trabajo sencillo, prácticamente de lo que vimos ahorita en clase, para estos últimos 15 minutos. No sé si tengan duda ahorita de algo. ¿No? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces ahorita a las 2:30 subo el trabajo. Es un trabajo rápido, en 15 minutos, digo, no. Según yo el de los términos también era como para 1 hora, vi que se les complicó un poquito, pero prácticamente es aquí como del desarrollo de la clase. Y entonces, en el calendario, la próxima semana, déjenme lo abro. La próxima semana yo doy la clase, les voy a dejar de tarea un artículo del tema que vamos a ver y empezamos el jueves de hoy en 8 con la preclínica de fotografías. Hoy mismo les subo ya la lista de todo el material para que me tengan el material. Ahora, aquí sí lo ideal, o sí me gustaría, sí lo quiero platicar con ustedes, si hay la posibilidad de que tengan a alguien que le puedan tomar la fotografía. Sería lo ideal el día jueves, si pueden tener a, no sé, a su mamá, a su papá, a su hermana, a su hermano, o a alguien
con lo que le puedan tomar fotografías, sobre todo para que empiecen a practicar, ¿sale? Entonces, esa es la preclínica que vamos a tener la próxima semana. Y pues ya, de ahí en más vamos viendo. El calendario también se los voy a subir para que ustedes también vayan checando qué es lo que sigue. ¿Sale? Doctora, ¿Qué pasa? ya no es del tema, pero quería ver si le podía comentar algo rápido. Sí, dime, Michelle. Bueno, mi compañera María Fernanda, ya ve que le dije que tenía una situación familiar,